Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que no dejará a nadie indiferente. ¿Esla Turkoglu estuvo en el concierto de Halil İbrahim Ceylan? Sí, así como lo oyen, y lo que pasó allí está dando mucho de qué hablar. Todo comenzó hace unos días, cuando Halil İbrahim Ceylan anunció en sus redes sociales un concierto especial en Estambul. El evento prometía ser íntimo, cargado de emociones y con una lista de canciones cuidadosamente elegida. Las entradas se agotaron en pocas horas, y entre los rumores que circulaban, uno en particular encendió las redes: la posible asistencia de Esla Turkoglu. Recordemos que ambos han compartido escenas intensas en la pantalla y que los fanáticos no dejan de especular sobre una posible relación fuera de cámaras. La noche del concierto, el ambiente estaba lleno de expectativa. Halil salió al escenario con su estilo característico y, entre canción y canción, parecía buscar a alguien entre el público. Fue entonces cuando varios asistentes aseguraron haber visto a Esla sentada discretamente en una de las filas laterales, acompañada de una amiga. No quería llamar la atención, pero estaba ahí, sonriendo y grabando con su teléfono, contó una fan que estaba a pocos metros. Durante la interpretación de una de sus baladas más emotivas, Halil miró hacia esa zona del público y sonrió de una manera que muchos interpretaron como una señal. Esta canción es para alguien muy especial, dijo él, lo que provocó gritos y murmullos entre los presentes. Aunque nunca mencionó su nombre, las miradas cómplices no pasaron desapercibidas. Al final del concierto, mientras Halil agradecía a todos por su apoyo, algunos aseguran que Esla aplaudía con entusiasmo. Me encantó, fue una noche mágica, habría comentado a una seguidora que se le acercó para saludarla a la salida. Sin embargo, ni Esla ni Halil han confirmado públicamente su encuentro en el evento. Las redes sociales estallaron. En Twitter, hashtags como #Esla en el concierto y #HalilIsla se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Algunos fans compartieron fotos borrosas que supuestamente muestran a Esla entre el público, mientras otros defendían que era una simple coincidencia y que no debemos asumir nada. Si ella estaba ahí, fue para apoyar como amiga, escribió una usuaria, mientras otra aseguraba: la química que tienen es innegable, algo hay entre ellos. Un detalle curioso es que, al día siguiente, Halil publicó en Instagram una foto en blanco y negro del escenario vacío con la frase: algunas noches quedan para siempre. Esto no hizo más que alimentar las especulaciones. Por su parte, Esla compartió en sus historias una imagen de un micrófono con un corazón, sin dar más explicaciones. La sincronización de estas publicaciones no pasó inadvertida para los más atentos. En el mundo del espectáculo, este tipo de coincidencias rara vez son inocentes. Aunque puede que todo se trate de un gesto amistoso, la posibilidad de un vínculo más cercano mantiene a sus seguidores en vilo. Los medios turcos ya están buscando pruebas y entrevistas que confirmen o desmientan lo sucedido, y es probable que en los próximos días tengamos más pistas. Mientras tanto, en algunos foros de fanáticos comenzaron a circular teorías mucho más elaboradas. Algunos afirmaban que Esla y Halil ya llevaban meses viéndose en privado, pero que habían decidido mantener su relación en secreto para no afectar sus carreras profesionales. Otros sostenían que lo suyo era simplemente una amistad profunda nacida de la intensa convivencia en los rodajes, pero que el público, acostumbrado a verlos como pareja en la ficción, se empeñaba en leer entre líneas. Una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a seguir los pasos de ambas celebridades publicó un video de apenas 12 segundos, grabado a escondidas durante el concierto. En él, se ve una figura femenina con rasgos muy similares a Esla, vestida con un abrigo beige y una bufanda oscura, aplaudiendo discretamente. El video se viralizó en cuestión de horas, acumulando miles de comentarios, la mayoría preguntándose si realmente era ella. Los programas de televisión no tardaron en subirse a la ola. En un popular talk show matutino, los presentadores debatieron acaloradamente sobre el tema. Una de las panelistas, conocida por sus fuentes cercanas al mundo del espectáculo,
insinuó que este no es el primer evento privado al que Sla asiste para apoyar a Halil. Según ella, la actriz habría estado presente en varias reuniones familiares y cenas íntimas en las que él también participó. Donde hay humo, hay fuego, concluyó con una sonrisa cómplice. Mientras tanto, la prensa comenzó a seguir cada paso de Sla. Paparazzi la fotografiaron 2 días después del concierto saliendo de una cafetería en el barrio de Ñanta. A pesar de las preguntas directas de los reporteros sobre su asistencia al evento, ella solo respondió con un breve "no tengo comentarios" y una sonrisa enigmática antes de subir a su coche. Esa actitud, lejos de calmar la curiosidad, encendió aún más el debate. Por otro lado, Halil fue visto en un estudio de grabación al día siguiente, aparentemente trabajando en nueva música. Un periodista que logró acercarse le preguntó si la canción que dedicó en el concierto tenía destinatario. Él, sin perder la calma, contestó: cada canción tiene su historia, pero no todas las historias se cuentan. La respuesta, ambigua y poética, fue suficiente para alimentar titulares durante toda la semana. En las redes sociales, los bandos estaban claramente definidos. El Team Amistad defendía la idea de que solo eran buenos amigos y que la gente debía respetar su privacidad. El Team Romance, por el contrario, estaba convencido de que algo más estaba ocurriendo. Se crearon memes, montajes de fotos y hasta fanfics narrando cómo habría sido la velada desde el punto de vista de cada uno. Lo más sorprendente llegó 3 días después, cuando una seguidora publicó una foto tomada desde fuera del recinto del concierto, justo en el momento en que Halil salía por una puerta lateral. Detrás de él, a unos metros de distancia, se podía ver a una mujer con el mismo abrigo beige captado en el video viral. La imagen fue analizada como si fuera una prueba forense, se ampliaron los píxeles, se compararon pendientes, peinados y hasta el tipo de bolso que llevaba. Ante este clima de especulación, algunos medios contactaron a representantes de ambos artistas para obtener declaraciones oficiales. La respuesta fue casi idéntica: no comentamos sobre la vida personal de nuestros clientes. Lejos de cerrar el tema, ese silencio coordinado solo avivó las sospechas. Lo que sí se confirmó por fuentes cercanas al equipo de producción es que Halil y Sla coincidieron nuevamente pocos días después, esta vez en una lectura de guión para un proyecto futuro. Aunque no se dieron detalles del título ni del género, varios portales especializados insinuaron que podría tratarse de una colaboración en una nueva serie romántica para televisión. La expectativa creció al máximo cuando, en la madrugada del sábado, Halil publicó una historia en Instagram con un verso de una canción de amor y un emoji de estrella. Minutos después, Sla compartió en sus redes una imagen de una taza de café junto a un libro de poemas. No hubo menciones mutuas, pero para los fans más observadores, la coincidencia horaria era demasiado exacta para ser casualidad. En resumen, lo que comenzó como un simple rumor sobre una posible asistencia a un concierto se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. Con cada gesto, cada publicación y cada silencio, la intriga aumenta. Y aunque tal vez nunca se sepa con certeza qué pasó realmente esa noche, lo que sí está claro es que tanto Halil como Sla saben cómo mantener a su público al borde de la expectativa. Si les gustó esta historia y quieren más contenido como este, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario y compartir el video. Nos vemos en la próxima noticia candente del mundo de las celebridades.